Bien, continuamos y vamos a comenzar ahora con lo que es el tratamiento de la TB-MDR y la TB-XDR. Vamos a ver ahora lo que es un poco de una prueba de sensibilidad, porque es muy importante para establecer el tratamiento para estos dos tipos de tuberculosis. Entonces, hace rato les hablaba de la prueba de sensibilidad. Es importante saber que esta prueba es como la huella digital del bacilo, es saber qué medicamento exactamente mata el bacilo. Si nosotros no tenemos una prueba de sensibilidad, no vamos a poder determinar a ciencia cierta si el tratamiento que le estamos dando al paciente es realmente el adecuado. En el Perú hay un montón de pruebas de sensibilidad, pero las más aceptadas son el Genotype, el GRACE y el MODUS, que no están en la diapositiva, pero que son pruebas rápidas. ¿A qué me refiero con pruebas rápidas? Significa que nos van a dar de una manera rápida, valga la redundancia, la resistencia, pero solo a dos tipos de drogas, a la isoniazida y a la rifampicina. Es decir, que nos van a decir si un paciente es MDR o no es MDR, o es monoresistente a la isoniazida o monoresistente a la rifampicina. Sin embargo, no nos va a dar la resistencia a las demás drogas. Para esto justamente existen otras pruebas de sensibilidad que son las llamadas pruebas convencionales, como el Ogawa o el Lowestin-Jensen, que nos van a dar sensibilidad o resistencia a 10 drogas diferentes, que nos van a ayudar a poder determinar principalmente los pacientes que son drogoresistentes. Entre estas drogas están todas las pruebas, las 10 primeros medicamentos que se utilizan en el esquema para tratar la tuberculosis, sean de primer, segundo y mayormente esta tercera línea. Entonces, esto es una prueba de sensibilidad. Vamos a ver, ahora por ejemplo les comento, aquí tengo un artículo de revisión sobre donde nos habla un poquito más de las pruebas de sensibilidad para el Mycobacterium. Esta prueba de sensibilidad, como les comenté, son muy importantes para tratar la tuberculosis. Entonces, si ustedes desean, pueden revisar este artículo, ¿no? Les puedo mandar el link o me pueden contactar más adelante que les voy a dejar mis datos. Entonces, vamos a comenzar con el esquema de la tuberculosis sensible. Perdón, la tuberculosis resistente, porque ya hablamos de la tuberculosis sensible. Entonces, tenemos que una TB resistente, nosotros vamos a ver lo que son los tratamientos estandarizados, empíricos o individualizados. Vamos a ver estos tres tipos de tratamiento en una TB resistente. ¿Por qué? Porque justamente se van a basar estos tipos de tratamiento en la prueba de sensibilidad. Por ejemplo, si el esquema estandarizado es un esquema transitorio, es un esquema que ya está establecido. Estamos hablando de una línea de tratamiento para pacientes con tuberculosis MDR o probablemente puedan tener MDR. Les pongo un ejemplo. Si tenemos un paciente que fracasó al esquema 1, como ya les comenté anteriormente, inició su tratamiento, dejó su prueba de sensibilidad como se debe hacer, pero lamentablemente simplemente no le tomaron importancia, o de repente el bacilo no creció porque le tomaron una mala muestra, o porque también puede ser que al momento de hacerle el cultivo no tuvieron las medidas necesarias para que pueda crecer bien el bacilo. Recuerde que necesita solo oxígeno para crecer. Entonces, el paciente sigue su tratamiento el primer mes, el segundo mes, al tercer mes, llega el cuarto mes y le toca su prueba de esputo para ver cómo va. Entonces, en la prueba de esputo sale un esputo positivo. Clínicamente no sube de peso, no sigue con la fiebre por la noche, la sudoración. Entonces quiere decir que este paciente va mal, algo no está funcionando dentro del tratamiento. Entonces tenemos la prueba de sensibilidad que no tiene ningún antecedente de TBC. Entonces, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Un tratamiento estandarizado, porque estamos sospechando de que este paciente probablemente tenga una TB resistente. Eso sí, todavía no tenemos nuestra prueba nuestra prueba rápida, porque recuerden que fracasó la prueba que se le hizo en un principio. No se pudo hacer, ¿no? Porque hubo algún problema X con la prueba. Entonces, yo estoy sospechando que tiene una TB resistente porque simplemente no le va bien con el esquema sensible. Entonces, le doy tratamiento estandarizado. Ya, porque justamente ya está establecido. Entonces, se les va a dar esto mayormente a pacientes que tengan un esquema, que hayan fracasado en la prueba de 1 sin prueba de sensibilidad, que haya sido tratado muchas veces, por lo menos haya sido pues no su cuarta vez que viene con el problema de la tuberculosis
y no mejora y no cae, o de repente pasó sus 6 meses de tratamiento sensible y al mes otra vez vuelve a desarrollar la tuberculosis. Y como ya les comenté, la recaída temprana. Este tratamiento es indicado por un médico consultor. Es necesario que tenga que, en este caso ya no es del médico general, sino ya se tiene que derivar a un neumólogo para que pueda darle un tratamiento mucho mejor y le pueda mandar las drogas que son necesarias para el tratamiento de este tipo de tuberculosis. Entonces, como ya les comenté, estas son las dos drogas. Entonces, en el caso del tratamiento de la TB resistente, tenemos que se le va a dar primero un inyectable, como la canamicina, que está aquí. La canamicina, estas son sus iniciales. Se le va a dar la quinolona o el fluoroquinolona, que es el levofloxacino, el etambutol y la piracinamida, junto con otras dos drogas que también, como por ejemplo la cicloserina, que es esta de aquí, son sus iniciales, y la etionamida. ¿Por cuánto? Por 6 a 8 meses diario. Entonces observen que se le va a dar todo esto diario durante los primeros 6 a 8 meses. Normalmente el tratamiento para una TB resistente puede ser de 1 año a año y medio hasta 2 años, no es menor de 1 año y medio. Entonces miren que se le va a dar la canamicina por todos los días. Se le va a poner un inyectable al paciente, que es la canamicina, el levofloxacino, que obviamente también se va a administrar. Bueno, los demás son por vía oral, pero los otros no. Entonces imagínense estarse poniendo una inyección, tomar los medicamentos todos los días, es algo muy tedioso y muy incómodo para el paciente. Estar yendo todos los días a ponerse las inyecciones, porque recuerden que no te vas a tu casa y te lo ponen, no. Tú tienes que ir para que te den tu tratamiento todos los días. Entonces, comenzamos con esto, y en la segunda etapa, que va a durar 1 año aproximadamente, se le va a quitar el inyectable y se le va a dejar con el levofloxacino, con el etambutol, con la piracinamida, con la cicloserina y con la etionamida. Entonces ya ahí va a pasar de un tratamiento a un tratamiento oral, ¿no? Ya, la primera parte inyectable más oral, y en la segunda parte sería un tratamiento oral, solo oral, pero eso sí, es todos los días. Aquí no hay subíndices que nos indiquen 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, 4, no, es todos los días este tratamiento. Ahora, en nuestros pacientes ya hemos iniciado un tratamiento, ¿ya? Entonces tenemos aquí que le mandamos a hacer su prueba de sensibilidad rápida. Entonces nos diría que sale en 1 día, 3 días, 4 días, pero generalmente en nuestro sistema demora de 2 a 3 semanas, hasta 4 semanas en que salga el resultado para la prueba rápida. Ojo, imagínense cómo será la convencional. Entonces, estas pruebas son muy limitadas porque solo se le da para revisar la resistencia a la rifampicina o la isoniazida. Entonces, si tenemos una prueba rápida que no incluya medicamentos de segunda línea, podemos observar un tratamiento llamado empírico. Y también en pacientes con casos de contacto con pacientes de TBC-MDR. Por ejemplo, si tengo mi paciente que le da por primera vez TBC, y cuando le da por primera vez esta enfermedad, tiene una esposa que también de repente tiene TBC, pero a ella le han hecho su prueba de sensibilidad y es una TB-MDR. Probablemente, ¿quién ha contagiado al paciente? La esposa, probablemente. Sin embargo, puede ser que también se haya contagiado fuera de casa, pero ahí tenemos una duda. ¿Por qué? Porque no sabemos si es que de repente tuvo contacto con una persona que pudo tener, que pudo ser MDR, ¿no? Entonces no sabemos, no la vamos a ir preguntando a todas las personas que tienen TB, si tienen tuberculosis resistente, mucho peor. Entonces, a la duda, si tenemos esa duda, mejor hay que picar de exceso que por defecto. Entonces le damos el tratamiento que tiene la esposa, o le mandamos, en el otro caso de que haya tenido contacto, con la prueba de sensibilidad completa, ¿no? La convencional, para determinar si el tratamiento le corresponde.
Entonces, tenemos que si iniciamos el tratamiento, lo importante es la prueba de sensibilidad, porque estamos actuando con este tratamiento en un supuesto, probablemente lo haya contagiado la esposa, ¿no? Entonces probablemente sea resistente en este caso. Bien, entonces ahí ese sería un tratamiento empírico, ya la persona que tiene su prueba de sensibilidad. Ahora vamos a pasar a lo que es el esquema de tratamiento individualizado. ¿Esto qué quiere decir? Que este esquema es lo ideal que se debe tratar, porque el organismo, mi organismo, mi metabolismo no va a ser igual al metabolismo de otra persona, y no necesariamente con la tuberculosis, sino también con otras enfermedades, como lo podemos tener con miles de enfermedades. Yo no voy a reaccionar al fármaco como puede reaccionar otra persona. De repente a mí me va bien, pero a otra persona le va mal, y tenemos la misma enfermedad. Entonces, lo que se trata de hacer es llegar a un esquema individualizado para el paciente. Es lo ideal en el caso del tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Y creo que también sería lo ideal para el caso de del tratamiento de todas las enfermedades. Tener un tratamiento que sea exclusivo para mí, que sea bueno para mí. Entonces es importante tener este tipo de tratamiento individualizado. ¿Y cómo lo vamos a tener? Teniendo ya una vez ya la prueba de sensibilidad, pero convencional, porque ya sabemos a qué es resistente nuestro Mycobacterium. Pues de repente es resistente a la kanamicina, de repente es resistente al levofloxacino. Entonces ya sabemos, y de acuerdo a eso le vamos a dar un medicamento que sea adecuado para nuestro paciente, y él pueda tener una mejor reacción al tratamiento, y que esté feliz también, porque lo importante es que el paciente se sienta seguro de que al recibir ese tratamiento se va a sanar, porque lo que quiere uno es sanarse, ¿no? Recuerden que es un tratamiento muy largo. Entonces, te imaginas si a la final terminas tu año y medio y según tú ya te sanaste y después otra vez vuelve a aparecer la resistencia. Entonces eso sería como que un fracaso, y no solo por parte del tratamiento, sino un fracaso por parte del médico que no supo cómo diagnosticarle, cómo darle bien el tratamiento al paciente, qué medicamentos darle, qué medicamentos no darle. Entonces es importante este tipo de esquema, el esquema individualizado. Y metan también en la cabeza esto: este esquema es el ideal, al que siempre se debe llegar. Pero normalmente aquí en el Perú no llegamos a eso. Llegamos simplemente a la prueba empírica, ¿no? Simplemente con su prueba de sensibilidad rápida, positiva, ¿no? A eso solo llegamos. No llegamos normalmente a este tipo de pruebas. Bien, ahora entonces hablamos del MDR, pero también actualmente existe la tuberculosis extradrogoresistente, y que son pacientes con que como ya les comenté, como les dije anteriormente, son pacientes que aparte de ser resistentes a la isoniazida, la rifampicina, son alérgicos a uno de los inyectables y son alérgicos a una de las quinolonas. Entonces aquí ya se utiliza un tratamiento mucho más especial, un tratamiento que dura más de 2 años, es un tratamiento mucho más prolongado, y se va a dar por manejo hospitalario por al menos 2 meses. Se va a tener que aislar al paciente, porque recuerden, si yo pongo a este paciente con un paciente que tiene MDR, probablemente por el contacto se pueda contagiar, y ya ese MDR se va a producir en otro EPIDR, así voy a tener, y toda la sala va a terminar contagiada con MDR. Entonces se le tiene que aislar, se tiene que poner en una sala especial. Por ejemplo, en el Hospital Hipólito Unanue, donde yo hice mis prácticas, hay una sala especial para los pacientes con tuberculosis MDR y con tuberculosis XDR. Son salas separadas, y aparte son salas que tienen grandes ventanales para mantener la ventilación, y también tienen unas máquinas en donde se van a proyectar un tipo de luz ultravioleta que va a matar el bacilo que se encuentra en el ambiente. Entonces, de esa manera va a disminuir la probabilidad de contagio, ¿no? entre todos los pacientes que están ahí. Se le tiene que colocar un catéter de larga duración, justamente porque ya se le tiene que dar otro tipo de medicamentos ya más sistémicos, ¿no? A veces el imipenem, todos esos medicamentos
son ya más largos y más prolongados. Y recuerden que no sé si mi tratamiento me va a curar o no, porque son tratamientos que no tienen evidencia contra el Mycobacterium. Se le tiene que monitorear bien las reacciones adversas. Es un medicamento es un tratamiento muy fuerte, ¿no? Muchas veces los pacientes terminan, para la adaptación, pueden tener náuseas, vómitos y pueden terminar hasta en shock. Entonces se tiene que tratar de esa manera. Justamente el catéter se les da, ¿por qué? Porque los medicamentos van a ser por vía parenteral, van a ser ampollas subcutáneas de larga duración. Ya no solo va a ser pastillas vamos a ver pocas, ¿no? Ahora van a querer más bien tomar pastillas, ahí no, ya se les va a dar tratamiento por vía parenteral. Aquí tiene que estar también, tienen que trabajar muy bien lo que son el personal de enfermería, y al alta hospitalaria se continúa el tratamiento, porque tú no vas a estar, como les dije, esto dura 2 años, entonces no vas a estar los 2 años en el hospital, no. Es como que los 2 primeros meses es para adecuarte y ver cómo reaccionas al tratamiento, si tienes alguna complicación y todo lo demás. Ya una vez que ven que estás estable, que ya estás tolerando el tratamiento y todo lo demás, ya se te da de alta y sigues con tu tratamiento en tu casa. Tienen que condicionar el domicilio, tienen que tener medidas de control de infecciones, toda la familia tiene que cuidarse. Entonces tienen que manejar bien este tipo de esquema. Ven, aquí tenemos a los medicamentos para la TBXDR, tenemos el Imitenen, que son medicamentos que se dan por vía endovenosa, no por vía parenteral, la amoxicilina con ácido clavulánico, el Imesolid, que es para gérmenes súper resistentes, ¿no? Obviamente estos medicamentos no se dan salvo en última instancia. La tioridacina, el inyectable de segunda línea, ¿no? En el caso de que sea resistente a alguno de primera, el moxifloxacino, el norfloxacino, depende de acuerdo a la resistencia de la quinolona que tenga, ¿no? Todo esto se le tiene que dar. La amoxicilina, bueno, vía oral, Mesolit también, así que tenemos que tener mucho cuidado porque estos medicamentos tienen efectos adversos muy, no graves, pero tienen efectos adversos muy tóxicos para el organismo, ¿no? Le choca al paciente. Náuseas, vomitan, se ponen mal, y también aparte el estar internado también no ayuda, ¿no? En algunos casos también se puede manejar la cirugía, aunque ya es muy raro, ya no se utiliza ahora mayormente la cirugía para el tratamiento de la tuberculosis. Ya sería en casos ya extremos, ¿no? En los que, por ejemplo, un paciente tenga un perfil de resistencia, ya que tenga, por ejemplo, MDR, XDR, y que pueda tener lesiones grandes que se puedan sacar, ¿no? Ya que los granulomas sean enormes. En pacientes que tengan TB con criterios de riesgo, ¿no? O fracaso, por ejemplo, ya no fracasa el tratamiento de XDR, ya ¿qué más hago? Lo opero, ¿no? Le quito una parte del pulmón, ¿no? Es más que todo para el rescate, porque el paciente se nos puede morir. Ya no tenemos que más darle, le estamos dando todo y aún así no reacciona, entonces tenemos que recurrir a la cirugía, pero eso ya es en un caso muy extremo. O que pueden tener complicaciones, ¿no? Secuelas de la tuberculosis también. Acá vemos, por ejemplo, un paciente, aquí hay una radiografía, vemos una lesión y muchos nódulos aquí dentro de los pulmones. Entonces, en este caso, en esta gran lesión, se le puede dar al paciente, se le puede indicar tratamiento quirúrgico, ¿no? Bueno,